Radio La Tercera es una radio online que transmite en todo el mundo las 24 horas, todos los días de la semana. Buena música, diferente programación, distintas voces. Consulte la programación de cada día en www.radiolatercera.blogspot.com. Escríbanos con sus inquietudes a radiolatercera@gmail.com. Con gusto le responderemos. Todos los jueves a las 21 horas, Tormentas Espirituales. Un programa conducido por Alberto Esladoña. Hola, estimados oyentes de Radio La Tercera. Qué suerte estar un jueves más a las 23 horas con este programa, a las 23 horas de la Argentina, a las 20 horas de México, con este programa que ha dado en llamarse Tormentas Espirituales y que Radio La Tercera tiene el gusto de hacer junto a Alberto Esladoña. El título del programa de hoy que nos propuso Alberto es Los afectos del huracán Guatari. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas noches para vos, buenas noches para todas y todos los que nos escuchan. ¿Cómo saber dónde nos escuchan primero? ¿A las 23 horas de la Argentina o a las 20 horas de México? Yo creo que simultáneamente, Así, simultáneamente, bueno, entonces tenemos que hacer algo así como... Bueno, ya veremos cómo resolver eso. Es un lindo tema, ¿no? Cómo hacer un tiempo que sea el de aquellos que nos escuchan, de aquello que transmitimos, y no el tiempo regido por las normas del reloj máquina. A las máquinas le gustaban a Guattari y a Deleuze. Se dice que el reloj fue la máquina que permitió construir e inventar esa sociedad en la cual vivimos, o sea, el capitalismo. Bien, hoy vamos a hablar de los afectos del huracán Guattari. ¿Por qué afectos? Porque a mí me afectó las formulaciones doctrinarias de Guattari. Creo que incluso en la obra de Guattari y en la obra de Deleuze me atrevo a dar un paso. Quizás habría que indicar que a partir de la construcción del antiedipo, esquizofrenia y capitalismo, esquizoanálisis y capitalismo, hecho por Gilles Deleuze y Félix Guattari, habría que siempre dar por hecho de que cuando uno cita a uno, lo hace con el otro. No están separados, a pesar de que después sus relaciones de amistad han subido y bajado, como suele ocurrir con esas cuestiones. Bueno, los afectos. ¿Cómo es que los afectos nos afectan? Un analista puede estar afectado. Un psicoanalista lo tiene prohibido, mientras que el analista está dispuesto a recibir lo que proviene del analizante, el psicoanalista solamente puede recibir aquello que proviene del paciente. Él no puede estar afectado, tiene que mantenerse neutro. Esa fue una de las cosas que desplazó y destrozó Jacques Lacan, demostrando la tontería que implicaba esa neutralidad, y que Guattari junto con Deleuze desplegaron mucho más. Bueno, entonces pasemos. ¿Cómo es que uno queda afectado como analista por lo que lee, por lo que trae un analizante? Veamos. Una pequeña anécdota. En 1950, más o menos, 1953 para ser más precisos, Guattari comienza a concurrir a los seminarios de Jacques Lacan. En el mismo momento que comienza Guattari a trabajar en la clínica Laborde, en Francia. Quiero insistir en estas cuestiones porque vaya a saber debido a que
se ha tratado de desvanecer, de ocultar que Félix Guattari tenía una práctica como analista de muchos años, pero que además tenía una práctica en el seminario de Lacan. ¿Por qué es importante esta cuestión respecto del tema de los afectos? Porque en el año de 1955-1956, Lacan hace un seminario que se llama Las estructuras freudianas en las psicosis. Digamos, eso lamentablemente ha sido aplastado con un título que es La psicosis. El famoso seminario 3, digamos. Exactamente, y reaplastado cuando se lo coloca en la serie numérica, 1, 2, 3. Sí. Si vos lees del 1 al 27, entonces ya te formaste, ya conoces toda la obra de Lacan. Sí. El título es un título que indica una cuestión interesante. ¿Por qué Lacan coloca las estructuras freudianas en la psicosis? ¿Cómo es que ubica en la psicosis las estructuras freudianas? Ese pequeño juego entre neurosis y psicosis no cambia el conjunto de la jugada analítica. Es una pregunta que queda en el aire. Pero en ese seminario oral de 1955-1956, Lacan avanza un pequeño detalle. Está indicando cómo se produce para alguien un afecto. Alguien va por la calle, ve pasar un coche color rojo, después un coche color azul, y eso lo afecta. Eso le dice algo. Eso, sin saber cómo, parece concernirle. 2 renglones después, en las diversas transcripciones, Lacan va a tomar eso para explicar el tema de la subjetividad. Vos sabés que la subjetividad en la vida cotidiana es algo que suele despreciarse. Bueno, a ver, decime las cosas objetivamente. No me digas subjetividad. No te pregunté cómo te sentís, sino qué pasó. Claro. Como si algo pudiese pasar sin que nos afecte. Cuando algo pasó sin que nos afecte, ¿realmente conocemos lo que pasó? ¿Será posible acceder a lo que pasa sin estar afectado? Entonces Lacan, ¿qué va a indicar? La subjetividad, a diferencia de lo que se piensa en la vida cotidiana, que se considera que es un puro bla bla sin sentido y que es el producto individual de cada quien, la subjetividad proviene del real. O sea, quiero detenerme en esto. Pasa un coche color rojo, un coche color azul, de ahí viene el efecto subjetivo y el afecto subjetivo que se apodera de mi cuerpo. Dejemos en el aire algunas preguntas. ¿Y cómo fue que esto fue percibido? ¿Fue porque tenemos organismos o porque tenemos órganos sin cuerpo que perciben? Son preguntas, pero volvamos. La subjetividad está organizada por algo que viene del real. Perdón, ¿ibas a hacer una pregunta? No, estoy muy interesado. No, porque me había quedado con esto de, incluso de la semana anterior y lo que estás diciendo ahora, esta cuestión de existe lo que no se relata, porque hay algo, digo, como mayor ejemplo uno podría pensar en el sueño, ¿no? ¿Cómo sería eso del sueño? Claro, el sueño solo existe a través del relato afectado de quien lo soñó. Ajá. Digo, sí. Si no, ¿qué es un sueño?
Mm. Pero sin embargo, en la vida cotidiana uno se encuentra con sueños compartidos. Ajá. Es interesante lo que decís. Ajá. Ese fue una polémica, no tengo el texto aquí a mi alcance, pero una de las curadoras del Museo Sigmund Freud de Viena escribió un libro sobre la polémica desatada en el entorno cercano a Freud justamente sobre ese tema. Freud tenía la extraña idea, y no tan extraña, de que el sueño es mi sueño, tu sueño es tu sueño. El sueño era individual. En algún momento determinado, las paradojas de la historia hizo que quizás por ciertas precisiones que hizo Lacan no muy cuidadosas, los lacanianos decíamos el sueño es lo singular de cada quien. Bueno, justamente este pequeño episodio en el cual estuvo presente Guattari, porque él estaba en ese seminario de Lacan, asistió a los seminarios de Lacan hasta el 73, o sea, desde 20 años, más o menos, o quizás hasta 1975. Un coche azul, un coche rojo, pasan por la calle, eso me afecta. ¿Está muy lejos eso de cómo se construye un sueño? ¿Un sueño lo construyo yo o yo, como X o Y, soy construido por el sueño? Recordemos una cuestión. Freud tomó en análisis a un paciente muy conocido, Sergei Konstantinovich Pankejev. No sé si lo recordás, es el famoso hombre de los lobos. Sí, señor. Se podría decir, ¿quién soñó? Como decía Borges, ¿es el sueño de los lobos el que soñó a Sergei Konstantinovich Pankejev? ¿O es Sergei Konstantinovich Pankejev quien soñó el sueño de los lobos? Es una pregunta que corresponde hacerse, que lamentablemente Freud, Lacan, Serge Leclerc, Rudolf Brunswick, que trataron al llamado caso del hombre de los lobos, pasaron de largo por esta cuestión de que los lobos le daban una pertenencia identitaria a Sergei Konstantinovich Pankejev. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿quién produce el sueño? ¿Será que el sueño, por el hecho de que alguien lo conoce porque yo lo relato, es mi relato? Avancemos más por esa pregunta. Cuando yo relato un sueño, y yo acabo de inventar la lengua, el lenguaje, el sistema sintagmático, incluso el sistema de recepción, por ejemplo, es lo mismo narrarle un sueño a un adivino, a un chamán, a un psicoanalista freudiano, a un psicoanalista lacaniano, a un quiñelero, y son todas escenas donde el sueño juega. Digo, pregunto, ¿es lo mismo? Yo creo que no. No, claro. Yo creo que no. Porque justamente una de las cuestiones que Deleuze y Guattari van a criticar del psicoanálisis freudiano es haber reducido todo, en el caso de Freud, a papá y mamá. En última instancia, en Los Lobos estaba jugado la cuestión de la escena primaria sexual de los padres de. Automáticamente quedaba fuera de lugar toda la cuestión de los lobos respecto de Sergei Konstantinovich Pankejev y otras cuestiones. Bueno, entonces volvamos ahora a esta cuestión de los afectos. Perdón, Sí. me gusta esta diferenciación que haces y no lo llamás el hombre de los lobos. Porque digo, es coherente con lo que estás planteando, ¿no es cierto?
Y me quedé con otra cosa, Alberto. Es interesante la asociación que hiciste con Borges, porque me quedaba pensando, me remitió a lo que decías al poema de Borges, Ajedrez, ¿no? Ajá. El jugador mueve la pieza y quién mueve la mano del jugador y así de nuevo Dios empieza, dice Borges, digo, en este sentido de que nadie sabe quién mueve la pieza, digamos. Exactamente. Incluso me hiciste pensar en ese dibujo de Escher donde una mano pinta la mano. Ajá. Perfecto, claro. Me parece interesante, ¿no? Creo que ahí podríamos insertar algunas cuestiones respecto de este tema de la sensación. Para eso, creo que a veces, ¿por qué no?, el análisis tiene que permitirse cada vez más aprender de las artes, de las diversas prácticas del arte, no necesariamente porque el análisis sea un arte, pero quizás cuanto más se acerque al arte, más análisis se va a poder hacer. Primero una precisión, la sensación. La sensación, que es un afecto, está en el cuerpo, hasta en el cuerpo de una manzana. ¿Cómo es que se produce que un color nos transmite sensación? ¿Cómo es que una pintura nos afecta? ¿No será que la pintura logra captar esas fuerzas que producen sensaciones en nuestro cuerpo? Me parece que cuando Guattari y Deleuze retoman su trabajo sobre la pintura, tienen una precisión que es muy interesante. Dicen, hay que pintar la sensación. Y entonces, después hay que pintar, por ejemplo, la fuerza de germinación de la manzana, la fuerza térmica de un paisaje. ¿Cómo es que nosotros, frente a un cuadro donde aparece una montaña, donde aparecen, por ejemplo, los dos fastuosos volcanes que permitían la entrada al Valle de México, simplemente baste que nos imaginemos lo que habrá sido para los conquistadores cuando, atravesando el paso hoy llamado de Cortés, vieron el Valle de México y la ciudad de Tenochtitlán. Cuando uno ve un cuadro donde aparecen estos dos majestuosos volcanes, ¿cómo es que eso que está en el interior de los volcanes aparece en nuestro cuerpo? Digamos que habría que hacer una precisión. La fuerza que viene de estos objetos, eso es la condición de posibilidad de la sensación. No es como habíamos pensado muchas veces, que sentimos porque tenemos un organismo. No sé si te queda claro esta cuestión. Sí, claro que sí. Creo que ahí podemos convocar en nuestro auxilio, si es que lo encuentro, a ver, nada más y nada menos que Artaud. Es interesante, tanto Daniel Paul Schreber, quien se llevaron al cine sus memorias como memorias de mi malestar nervioso, y que fue un caso del cual habló Freud, del cual habló Lacan, del cual muchos hablaron. Es alguien que avanzó en el sentido de formular los cuerpos sin órganos. Y me atrevería a decir que quien más llevó adelante esa cuestión del cuerpo sin órganos
fue Carlitos Chaplin. Uh-huh. Le sugiero ver alguna de las escenas de tiempos modernos, en especial cuando se tiene que alimentar en la línea de producción. Volvamos a Artaud. No sé si nos queda tiempo. Sí, claro. Bueno, dice Artaud en un texto llamado Para terminar con el juicio de Dios. Sí, señor. Allí escribe: pues átenme si quieren, pero no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. Al respecto, Guattari junto con Deleuze junto con Guattari hacen otra precisión. El cuerpo sin órganos es un cuerpo afectivo, intensivo, anarquista, que no contiene más que polos, zonas, umbrales y gradientes. Lo que lo atraviesa es una potente vitalidad no orgánica. O sea, van a plantear algo respecto al cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos en la obra de Guattari, de Deleuze, suele ser presentado con un acrófono, o sea, con las letras iniciales. Sí. C, S, O. Generalmente aparece escrito como C mayúscula, S minúscula, O. Corps sans organe. Es interesante ver lo que ocurre cuando uno toma ese acrófono en lengua castellana, un bruto como yo, y de pronto dice ceseo. Ajá. Y cuando dije ceseo, dije, pero si ceseo es muy cercano a deseo. Uh-huh. Y tú sabes que el núcleo de la cuestión doctrinaria que va a plantear Guattari es la cuestión del deseo, la cuestión de los afectos y de los efectos del deseo. Claro que sí. Claro. ¿Cómo eso? ¿Cómo dar cuenta de eso? Recordemos que Guattari, junto con Deleuze, y yo creo que en alguna gran medida Lacan, sobre todo el último Lacan, el que para el colmo toda la gente dice que es ilegible, entonces por eso aprovechan para no leerlo, seguían por una cuestión muy interesante. Hasta ahora la teoría de la representación, las teorías de la representación, de la metáfora y de la metonimia, hace que, por ejemplo, un actor, Alfredo Alcón, representa a Hamlet. Una cosa es Alfredo Alcón haciendo el papel de Hamlet. Estoy diciendo de una manera burda, eso es una forma de representar. Alguien dice la palabra trabajo y eso representa a su jefe que representa a su padre. La teoría de la representación convoca la significación y convoca a que alguien determine lo que eso quiere decir. Tal cosa representa tal otra. Bien, de eso se alejan Lacan y de manera más radical Guattari y Deleuze, apoyándose en cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, entre otras cosas del arte. Me permito leer, para terminar el día de hoy, un fragmento de un reportaje que se le hace a Francis Bacon, una entrevista con David Sylvester en 1996. David le pregunta: muy a menudo las marcas involuntarias son mucho más profundamente sugestivas que las otras.
Y es en ese momento que usted siente que puede suceder toda clase de cosas. ¿Usted lo siente en el mismo momento en que hace esas marcas? Entonces, sí. Entonces Bacon le responde, no, las marcas son hechas. Y uno considera la cosa como si hiciera una especie de diagrama. Y uno ve implementarse en el interior de ese diagrama las posibilidades de hecho de todo tipo. Es una cuestión difícil, me expreso mal. Pero vea, por ejemplo, si piensa en un retrato, usted quizá puso en cierto momento la boca en alguna parte. Pero de repente ve a través de ese diagrama que la boca podría extenderse de un extremo al otro del rostro. Lo cual plantea una cuestión más que interesante. Sí. Me parece que es el momento que dejemos por aquí por hoy y continuemos con la tormenta Guattari el próximo jueves a las 20 horas de México, a las 23 horas de la Argentina. Así es. Entonces, amigos oyentes, Alberto, muchas gracias por el programa de hoy y nos despedimos hasta el jueves. Hasta la próxima entonces. Chao.